El cliente es un actor empoderado hoy en día. Y ese actor empoderado te puede ayudar o te destruye en segundos. Y si algo genera la inteligencia artificial es mayor dependencia de ella. ¿Dónde queda la persona en esto? Sergio Reutberg es consultor global en liderazgo, estrategia y transformación organizacional, fundador y presidente de Newlink Group y socio de FCB Newlink en México. Firma internacional de consultoría con más de 650 colaboradores que opera en 10 países, incluyendo Estados Unidos, América Latina y Europa. Reutberg. Es creador de Orbital Thinking, la metodología propietaria de la compañía que ayuda a las organizaciones a navegar entornos complejos, alinear a las personas en torno a un propósito compartido y transformar el cambio en una ventaja estratégica. Es autor de los libros Expuestos, 2025, y Somos Otros, 2026. Anteriormente desarrolló una destacada carrera en el periodismo como presentador, corresponsal y productor en medios internacionales como Telemundo, CNN, CBS Telenoticias, Canal 13 y Radio Continental, entre otros. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al podcast de Mercados.0. Gracias por acompañarnos, gracias por pasar un rato con nosotros y escucharnos. Gracias por los comentarios que me hicieron llegar la semana pasada a mi LinkedIn y a mi Instagram sobre lo que grabamos y lo que hablamos con Alejandro Romero. La verdad es que la pasé una gran charla y al final del día estas conversaciones son para ustedes. Entonces, muchísimas gracias por esos comentarios. Nos ayudan a mejorar, nos ayudan a tener un mejor producto para ustedes. Por favor, den like, por favor, suscríbanse. Así nos ayudan a seguir adelante, ayudan muchísimo al esfuerzo de promover estos temas. Y mi compromiso con ustedes es simple. En la medida en la que haya más personas viendo el programa, en la medida en la que haya más personas dando like, pues es más fácil para nosotros entender qué contenido funciona y al final nos debemos para ustedes. Y por eso el día de hoy, algo que me pedían mucho es, oye Álvaro, trae más autores de libros, pero de repente el reto es encontrar una persona que esté generando contenido, que tenga experiencia, que sea disruptor y que además sea autor. Esa combinación es más rara de lo que creen. Y entonces hoy invitamos a Sergio Reutberg. Él es consultor global y fundador de Newlink Group. Yo diría que Sergio es un emprendedor y es, como él se define, un outsider. Y él también es socio de FCB Newlink en México, una firma que está buscando expandir en México y en América Latina. Entonces, feliz de tenerte aquí, Sergio. Gracias por venir. Muchísimas gracias, feliz de estar aquí. Pues, y además vienes con tu nuevo libro, Somos Otros. Somos otros. Fui feliz de disfrutar un poco la publicación de este libro aquí en México. Somos Otros es básicamente lo que trata de mostrar lo que trato de mostrar en este libro es algo doloroso que pasó en un momento determinado, que nos cambió y que impactó transversalmente a toda una generación. Y cuando hablo de la generación P, que no tiene que ver con los grupos etarios, sino que tiene que ver con una cantidad de gente que estaba en ese momento viviendo. La generación P no tiene que ver con el grupo etario, sino con las personas que vivimos una experiencia global que nos impactó y que seguramente tiene unas secuelas que nos hace distintos. Por eso es de lo que trata un poco el libro. Claro, es que cuando la mercadotecnia creo que ha utilizado todo lo que ha podido el concepto de entendimiento a través de grupos etarios, ¿no? Entonces, pues hablamos de millennials, hablamos de generación Z, de boomers, etc. Y ya ha funcionado bien y entiendo la lógica de eso. Pero hay ciertos momentos en el tiempo que marcan una generación. Y normalmente son eventos un poco más puntuales. Si piensas en Pearl Harbor o piensas en el alunizaje o inclusive en el asesinato de Kennedy, pues lo que vas a escuchar especialmente de los baby boomers es, me acuerdo muy bien de dónde estaba cuando pasó eso, o el ataque a las Torres Gemelas. Pero en este caso, estamos hablando de una generación que vivió un periodo completo mucho más similar a la fiebre española, si me permites, o a la Segunda Guerra Mundial en su conjunto, en donde puede estar afectando a una persona que tenía 10 años cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, lo vivió muy diferente a una persona que tenía 20 años. Entonces, este tipo de eventos que son de más duración tienen efectos mucho más profundos en el comportamiento del consumidor. Y a diferencia de, seguramente estás de acuerdo, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, que no tocó a todo el planeta. Claro, totalmente. Esto tocó a todo el planeta. Por eso, cuando empecé a escribir el libro,
los primeros 5 capítulos, al final salvé uno, porque la tendencia es terminando a hacer una crónica de lo que pasó. Y hay tantas cosas que pasaron. Hay superhéroes que fueron en cada uno de los diferentes lugares del mundo, médicos que fueron aplaudidos, enfermeras, familiares que se murieron, dolor, pánico. Entonces era fácil meterse en esa crónica y tiré 4 capítulos. Entonces dejé solamente un capítulo inicial para hablar de background, nada más, y el resto es qué hizo la pandemia con nosotros. Es decir, cómo somos hoy diferentes, por qué somos otros, por qué somos distintos. Y ahí creo que está la clave de lo que deberíamos, lo que provoco un poco... explorar lo que nos pasó, que si bien nos trae mucho dolor, no por eso cerrarlo y bajar la cortina. Claro. La mayoría de la gente me decía, ¿para qué vas a escribir sobre eso? Nadie quiere hablar de eso, nadie quiere recordar lo que pasó. Y tenían razón, fue difícil encontrar desde entrevistas gente que de alguna forma quisieran marcar los cambios en función de la pandemia. Pero bueno, como soy medio testarudo, medio tosudo, y entonces... Como dicen los españoles, quiere chocolate espeso, toma 2 tazas, seguí adelante con el libro, me costó 4 años el desarrollo, porque tampoco era un full-time job, tenía que hacer otras cosas, y aquí estamos, felices. A ver, creo que el acierto del libro es que no se entrega acabada la pandemia, porque no puedes hablar de un efecto en tan corto plazo, no puede acabar y decir esto es lo que pasó. Creo que a todos nos fue cayendo el 20 de cómo cambió nuestra vida pasado el tiempo. Piensa un poco en el home office. Acababa la pandemia, era como, ay, qué padre, pues el home office ahora será la norma, pero en 5 años después empiezas a ver que pues simple y sencillamente no es tan fácil y que algunas empresas están regresando, otras empresas no. Leía yo una nota muy interesante ayer en un periódico estadounidense donde decían que cuando Stellantis regresó a la gente a la oficina, el gran reto que tuvieron fue empezar a multar a los empleados que llegaran a Stellantis a estacionarse con un coche que no fuera de la marca. Porque antes ellos incentivaron tanto la compra de los coches y había, yo qué sé, incentivos, planes, etcétera, que la mayoría de la gente que trabajaba en Stellantis tenía marcas de Stellantis, pero tienes a gente que estuvo 5 años o 6 años en home office, pues compró otras marcas de coche y cuando regresan a la oficina, oh sorpresa, el estacionamiento ya no está lleno de autos de Stellantis y ahora pues que antes decían, bueno, te puedes estacionar más cerca si es un auto de la marca, etcétera, pero hoy están desincentivando activamente que tengas marcas de otros coches. Imagínate si vendieran autos chinos en Estados Unidos, hubiera sido peor el problema, ¿no? Pero estos cambios no los podías ver un mes después de acabar la pandemia. Total. Es más, dentro de los entrevistados, entrevisté a un sociólogo en Estados Unidos que me decía que seguramente nuestras generaciones no van a haber acabado seguramente los cambios, sino que los verán las generaciones futuras. Es decir, yo hablo, por ejemplo, que entramos en la era del unknown, ¿no? El hombre siempre buscó certezas. Buscó saber a qué hora va a llover, cuándo va a llover, cuánto va a llover, qué tipo de lluvia va a caer. Y la tecnología nos vino dando certezas, ayudando a esa certeza, esa seguridad que necesitábamos. Y de alguna manera, cuando pasó lo que pasó, que el mundo se apagó, ¿no? De un momento es como estábamos viendo una película y de pronto alguien vino, apretó el botón de pausa y nos paramos todos al mismo tiempo. Y en menos de 48 horas pasamos a estar en otro lugar. Y el cambio, el shock fue tan grande que produjo una cantidad de cambios que tienen que ver con velocidad, colaboración, resiliencia, adaptabilidad. Y a esa era, yo la llamo la era del unknown, la era de lo desconocido. Es decir, entramos en un mundo donde nos sentimos muy chiquitos, donde nos sentimos muy poca cosa. Es decir, perdimos el control, perdimos de alguna forma la dirección donde íbamos, donde todo lo que vivíamos se dio patas para arriba. Y aparecieron ahí un montón de casos inicialmente, donde estaban de alguna forma no ayudando demasiado a que también la autoridad siguiera por el camino correcto. Es decir, nosotros empezamos a mirar quién es nuestro líder en ese momento.
porque el problema era médico en su momento, era un evento sanitario. Y teníamos al doctor Fauci acá, que nos decíamos lo que teníamos que hacer, cada día nos daban cifras. Es decir, se desdibujó la autoridad que teníamos en este momento y empezamos a reconstruirla después. Y esa vida era, cuando uno la mira hoy, no había mucho más cosas que hacer Zoom, mirar Netflix, de alguna forma, y estar con los seres que estabas en tu casa, donde muchas veces ni siquiera habías tenido demasiada interacción en los últimos tiempos. Pero fíjate, cuando haces, hablamos tú y yo antes del programa de los efectos que tienen preguntas complejas o preguntas simples a temas complejos, y pierdes de vista el efecto que puede tener algo como esa época. Porque, por un lado, tienes razón, la gente estaba en su casa y quería ver Netflix, pero al mismo tiempo no tenías producción de programas. Porque no lo sabía, porque los mismos estudios cerraron. Y eso lo que hizo fue detonar, entre otras cosas, los podcasts, la generación de contenido directamente. De por sí ya el usuario genera contenido, el auge de TikTok, los retos de baile, y hoy una realidad que es TikTok, que es una red social que puedes argumentar que es la más fuerte o no, depende a qué país le preguntes, no existiría si no hubiera sucedido ese fenómeno sanitario, si no se hubiera convertido en encierro, pero al mismo tiempo si no hubiera habido contenido. Porque si le dices hoy a Hollywood, oye Hollywood, vamos a encerrarnos 6 meses, nadie va a salir de su casa, generarían todo el contenido del mundo, sería blockbusters, los cines se prepararían, etcétera, y sucedió exactamente lo contrario. Uh-huh. Bueno, a ver, todo lo que nombraste hasta ahora tiene que ver con la tecnología. Cierto. Porque esta plataforma es una plataforma tecnológica y de alguna forma esa explosión de necesidad de contenido surgieron porque empezaron a haber millones de plataformas, porque empezaron a haber otras que todavía de alguna manera, Disney Plus empezó de alguna forma a meterse en la carrera porque Netflix... Por esa misma razón. Entonces, al final del día yo creo que la tecnología nos vino llevando en los últimos 50 años y ocupándose de corrernos con lo que creaba. Y de alguna forma nosotros nos veníamos adaptando. Justamente en la pandemia lo que pasó es que bajamos las defensas. El hombre ha sido de alguna manera, por el miedo que le tiene, el gran stopper de alguna manera, o ponerle por lo menos el pecho un rato a los grandes avances tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, en el teléfono cuando usábamos el BlackBerry y de alguna manera decíamos, bueno, va a desaparecer el teclado. No, horror, tengo los dedos muy gordos, tecleo 2 teclas al mismo tiempo, no va a funcionar. Y funcionó. ¿Por qué? Porque desapareció el teclado físico, ¿no? Uh-huh. Entonces, es decir, la tecnología, siempre el ser humano se pone enfrente porque le da miedo. En la pandemia teníamos tanto miedo a morir que a la tecnología era un segundo plano. Y entonces, hoy, ¿qué pasó? Con ese avance de la tecnología, con tan poco freno, de alguna forma, hoy llegamos a un mundo donde la inteligencia artificial, de alguna forma, tiene más adopters de lo que podría haber tenido antes de la pandemia. Cierto. Entonces, yo creo que cuando miramos para atrás y decimos, ¿pero qué pasó con la pandemia? Bueno, por ahí el universo se encargó de darnos algo que tuvo un costo importante, que fue un evento global, que de alguna forma atravesó a todo el mundo, pero nos hizo conocer una cantidad de cosas que necesitábamos como rebootear, como resetear parte de nuestro ser. Entonces, ¿para qué? Para que este gran cambio que hoy en día es siguiendo con la era del unknown, la pandemia quizás fue el prólogo de lo que estamos viviendo hoy en día. Y estamos más preparados para hacerlo. Por ejemplo, lo que dijiste recién con relación a las plataformas y la creación de todo lo que hicimos en contenidos en la época de la pandemia, el podcast, series y demás, todo de alguna forma tiene que ver con la adaptabilidad. O sea, nosotros adaptabilidad era algo que desarrollamos en la pandemia. Velocidad. Teníamos un restaurante, la gente no podía ir, a la semana teníamos la carne en la nevera. ¿Qué hacíamos? Y poníamos un par de mesas en la nevera como si fuera en la campaña del desierto, poníamos una nevera con las carnes y la gente venía y se compraba la carne y la hacía en su casa. Eso es adaptabilidad, eso tiene que ver con resiliencia, que tiene que ver con mucho de nosotros. Es decir, yo de hace rato vengo hablando
y sobre todo en este rubro, en el mundo del marketing, el marketing siempre entendió que lo que tenía que hacer era identificar con mucha información dónde estaba el target, qué hacía el target, usos y costumbres del target, y de alguna forma trabajó sobre el target. ¿Para qué? La frase era ¿cómo capturo a mi target? Pero yo creo que hoy en el 2020, en el 2026, desde antes de la pandemia y ahora, la gente no quiere ser capturada. La gente no es un target. Hoy en día los 8.000 millones de personas que estamos en este mundo, todos, absolutamente todos, tienen este aparato que tenemos acá en la mano. Tú no lo tienes hoy, sí lo tienes. Todos tenemos este aparato y hoy en día en lugar de target somos actores empoderados. Y tenemos de alguna forma una cantidad de poderes que antes no teníamos. Y por eso para mí es, desde hace rato que necesitábamos reenfocarnos en la gente. Y de alguna forma estábamos cambiando las cosas, pero no cambiando en la profundidad que teníamos que cambiar. Nosotros, yo en particular, desarrollé una forma diferente de pensar, un framework de pensamiento que se llama pensamiento orbital. Y que entiende que no hay más target, que lo que hay es un empower actor, y la única forma de poder conectar, no de comunicar, es yendo 2 niveles más abajo de lo que siempre hicimos con el mensaje y encontrando lo que yo llamo el propósito compartido, que es el medio entre el interés particular y el interés colectivo. Ese propósito compartido, de alguna manera, es el ADN con el que yo tengo que estar embebido en cualquiera de las interacciones que yo hoy utilizo. ¿Para qué? Para conseguir el engagement. El gran desafío hoy no es pasar el mensaje, el gran desafío de hoy es generar engagement de un montón de gente que hoy en día es completamente diferente y no quiere ser capturada. Y yo creo que hay varios desafíos a ese plano. Pero la industria tiene tanta velocidad, y como bien dijiste recién, cuando primero pensábamos que nos íbamos a morir todos, después no nos morimos. Después pensábamos que nos íbamos a morir de hambre. Al final hubo mucho trabajo. Como dijiste, explotaron las plataformas, explotó el contenido, estábamos en casa, y las agencias, tanto de publicidad como otro tipo de agencias, en el mundo del marketing, explotaron. Hubo mucho trabajo. Y después hubo un desfasaje. Los que trabajaban en las agencias dijeron, hey, acá me pasó algo importante en esto. Quiero decidir dónde quiero trabajar, con quién quiero trabajar, qué es lo que quiero hacer. ¿Con quién quiero vivir horas importantes de mi trabajo? Y a partir de ese momento dijeron, hey, no podemos prescindir de los trabajadores. Entonces hubo de alguna forma un desfasaje, y donde, no desfasaje, pero como que cambió el peso, donde el empleador que siempre había marcado las condiciones, cuánto te voy a pagar, dónde vas a trabajar, qué vas a hacer y demás, donde el empleado, el colaborador, pasó a estar en un plano muy importante, porque había trabajo, había que cumplir, parecía como que pensábamos que nos íbamos a morir dentro de muy poco, y ahora teníamos trabajo y no teníamos quien lo hiciera. Y ese trabajador empezó a entrar en un plano muy importante. Entonces, produjeron una cantidad de desbalances que de alguna forma necesitábamos que se produjeran. Hablabas hace un segundo sobre el propósito compartido y de ver la comunicación de una forma distinta, que desde una de emisor y otra de receptor, que es la piedra angular de la comunicación global, ese concepto de los... McLuhan. Sí, creo que ya no se puede abusar más de ese concepto. Si lo ves desde la perspectiva académica, si me permites, ¿cuál es este mensaje que aglutina o que suma o que nos pone a todos? ¿Hay un supramensaje, algo que nos haga colaborar y compartir de manera universal? Yo cuando iba a la universidad estudiaba comunicaciones también, siempre cuando me decían que hay un emisor y un receptor, y que el receptor se convertía en emisor, yo decía acá, ¿o McLuhan es un gran adelantado o es un gran mentiroso? Porque que el receptor en los tiempos de antaño se convirtiera en emisor, es decir, una persona que llama a un programa de radio y plantea una opinión, una persona que consigue que en el periódico de los 3 cartas de lectores chiquititos que las ponen en un lugar que no se ve nada, pudieran poner su punto de vista, es imposible que haya sido pensado como se convertía en un micro. Yo siempre entendí ese punto
cuando estaba en la universidad, como que ese receptor, al comunicarlo en su casa, se convertía en una suerte de micro receptor con otro nivel de confianza, ¿no? Porque hay una diferencia, ¿no? Entre que te lo diga López Dóriga, a que por decir López Dóriga, a que lo escuche Juan en la manzana, y que Juan se lo comunique a su familia, tiene otro nivel de confianza. Hoy en día no. Hoy en día no. Hoy Juan es mucho creo que más tiene más alcance, por supuesto, ¿no? que sí. ¿Por qué? Pero porque la gente le cree a gente como uno. O sea, el gran cambio acá, y si quieres, me permite un minuto, quiero tratar de responderte esto que para mí es importante. Es decir, como tú dijiste, abusamos de ciertos conceptos y los gastamos a esos conceptos. Entonces, ¿qué planteamos hoy? Yo creo que hoy en día encontrar el propósito compartido, que es el ADN, es porque la gente no quiere la transacción sola. En la pandemia, la gente se replanteó un montón de esas cosas que planteábamos antes. Entonces el consumidor llegó a ser un consumidor diferente. Entonces pensamos que porque le contemos que la empresa planta arbolitos o que la empresa no contrata chicos menores de edad en Singapur para hacer las tenis o para hacer las camisetas, creemos que estamos de alguna forma check the box con el cliente. Y no es verdad. El cliente es un actor empoderado hoy en día. Y ese actor empoderado te puede ayudar o te destruye en segundos. ¿Por qué? Porque el cambio hegemónico más grande es que la gente le cree a la gente. Le cree a uno que tenga la bolsa como uno. No le cree a un gran rockstar. ¿Me explico? Lo que hacíamos antes es que usábamos de alguna forma esos personajes que tenían gran credibilidad para que las marcas se conectaran con esas personas. Tú me dirás, bueno, pero ¿qué quiere decir? Que hoy en día no va a haber más conexión con Djokovic, con el deporte y con Federer y con... No, sí. Cada uno va a tener su espacio. Pero básicamente lo que sucede hoy en día es que hay un cambio hegemónico grande. Y ese cambio es la gente le cree a la gente. El 90% de las interacciones que suceden hoy en día son digitales o más. Y de eso no hay ningún control. ¿Cómo traccionamos ese mundo? Entonces, si yo tengo un propósito compartido, que es el medio entre el interés particular de la organización y el interés colectivo que es la sociedad, es una cuestión de espacios. Si yo encuentro ese propósito compartido, que hay metodologías para hacerlo, encuentro ese propósito compartido, que son 2 niveles más abajo del mensaje, y sobre eso construyo mi propósito y después construyo claims, slogan, campañas, y utilizo medios ganados, pagados y alquilados para poder impactar justamente a la gente que quiero de una forma diferente, voy a empezar a tener alguna participación en este mundo del no control, en el mundo de la era completamente del unknown. Entonces, claro, cuando uno se sorprende por qué estos microinfluencers pueden tener el impacto que tienen, o los macroinfluencers tienen lo que tienen, y por qué los demás no lo tienen. Bueno, porque estamos viviendo un proceso de cambio, y un proceso de cambio genera de alguna forma un poco de desorganización. Yo creo que, primero, la pandemia nos desordenó en todo sentido. Y el propósito compartido nos organiza este sistema. Y entonces, en base a eso yo digo, si el propósito compartido es mi ADN y es mi sistema solar, yo creo que el mundo tiene hoy en día 2 órbitas, una órbita primaria y una órbita potencial. No más comunicación interna y externa. Dejémonos de mentir. Uno va a las empresas más grandes del mundo de la tecnología y todavía tienen comunicación interna y externa, que es lo que tú me decías recién con relación a que me hacías un ejemplo de cómo estaban organizadas las grandes corporaciones de tecnología. Es decir, no más comunicación interna y externa. Es mentira. O sea, estamos todos en una sola órbita, clientes, empleados y proveedores. Antes, hace un tiempo, yo le podía decir al empleado, no te puedo pagar, te voy a pagar el día 15 o el 20 porque no llego a los primeros 5 días. Le podías decir al proveedor, te voy a hacer un cheque a 150 días, pero al mercado le decía que tenías el mejor producto, que de alguna manera iba a ser lo que está reventando el mercado. Y eso podía pasar porque la gente no se interconectaba. Hoy, clientes, empleados y proveedores son parte de esos contactos existentes que antes no se conectaban. Y hoy en día sí. ¿Cómo le voy a decir una cosa a la otra? La gente le cree a la gente porque no quiere que le mientan más. La gente quiere que lo que comuniques y lo que conectes sea verdad.
Entonces, cambió la forma y cambió el fondo. Yo tengo una órbita primaria que tengo justamente los contactos, básicamente los contactos existentes, la órbita primaria. Y tengo una órbita potencial, que es los contactos que no tengo. Todos queremos tener otros contactos. Todos queremos de alguna forma conquistar otros mercados, otros segmentos y demás. Si yo tengo el propósito compartido como el eje, como el sol de este sistema solar, y encuentro el propósito compartido como si fuera mi ADN, y sobre eso yo construyo y utilizo todos los medios ganados, pagados y alquilados que existen y los que puedo crear para impactar mi órbita primaria y mi órbita potencial, es lo que yo llamo el Orbital Connection Ecosystem. Es el ecosistema de la conexión orbital. Es decir, si yo pienso diferente, no hay más target, hay actores empoderados. Tenemos que encontrar el propósito compartido para conseguir el engagement. Por eso nosotros en FSB New Link somos un engagement company. Lo que buscamos al final del día es generar engagement. ¿Cómo lo hacemos? A través de una planeación colaborativa que se llama Orbital Strategy. Pero Sergio, la pregunta entonces es, si cambia, y coincido contigo, el consumidor cambia, la persona cambia, para no utilizar la palabra consumidor. Creo que la población global cambia. Estoy de acuerdo en esa tesis. La forma de comunicarse cambia. Pero coincidirás conmigo que hay dos efectos. Primero, si haces un símil rápidamente de este cambio con la llegada de las redes sociales, normalmente cuando hablamos de comunicación y consumidor empoderado, cuando arrancan las redes sociales, era el consumidor le va a poder exigir a la marca. Y lo que vemos es que, o por lo menos mi sensación, es que eso es cada vez menos cierto. Las marcas, yo las veo cada vez reaccionar menos a lo que se le dice en las redes sociales. Se han hecho una piel súper dura y dicen, bueno, pues ya pasará. Es una queja más de muchas. Entonces, ese consumidor empoderado fue muy transitorio cuando lo ves en la historia. Ahorita tú hablas de un consumidor que otra vez tiene una mejor posición, las empresas cambian, hablaste de inteligencia artificial, pero ¿qué nos garantiza que esta nueva relación de la comunicación y del consumidor con las empresas, con los gobiernos, será duradero y no será otra vez un efecto transitorio donde lo que cambie sean las marcas, los gobiernos, las empresas, las organizaciones y se hagan más renuentes a escuchar al consumidor? A ver, yo creo que las marcas están preocupadas. Muy preocupadas. No saben por dónde entrarle. Lo que pasa es que también es un tema generacional. Si tú tienes desde la marca una persona que tiene una visión que viene viendo los últimos 25 o 30 años, ¿qué es lo que va a hacer? Lo mismo que venía haciendo hace 25 o 30 años con pequeños cambiecitos. Y cuando traes un outsider a un mundo corporativo que tiene sus reglas y tiene sus normas y tiene sus exigencias, le das 2 meses para que funcione, la persona entra, no sabe ni siquiera dónde está el control remoto para apagar el aire acondicionado y al final del día fracasa. ¿Y qué hacen? Llaman al tipo que tenía experiencia en el tema. Entonces es como una evolución y una involución, una evolución y una involución todo el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decirte que las marcas sí están preocupadas porque no tienen ningún control de lo que pasa hoy en día. ¿Qué es lo que están haciendo? Contratando a los que sí tienen poder, a los influencers. Entonces hoy en día 40, 50, 60% de los presupuestos se van en influencers. Obviamente las agencias están tratando de ver cómo enganchan el negocio, porque se le está escapando la perdiz, ¿no? Se le está escapando de alguna forma el animalito. Entonces, sí las marcas están preocupadas, y lo que están haciendo es reemplazando. Antes lo que había era un medio de comunicación que tenía espacios que te vendía en la publicidad o contenido dentro de los espacios o en las tandas publicitarias, que te vendían ese espacio y usabas a los grandes influenciadores de ese momento de los medios para hacer eso. Entonces no cambió nada. Por eso, lo que no cambió la industria, lo que está haciendo en un mundo que cambia poco. Cambia poco, lo que está cambiando las figuritas. Pero lo único que cambia es quién es el receptor del cheque. Pero, a ver, claro, pero en definitiva, del otro lado, la gente, como a mí tampoco me gusta decir la palabra consumidor, pero sí la gente ha venido cambiando de una forma increíble. Entonces, en ese cambio de forma increíble, yo creo que la gente no se ha detenido a pensar, hey, si este tipo es diferente, si esta persona es diferente, si esta comunidad es diferente, ¿por qué le sigo dando más de lo mismo? Entonces, a ver, si yo
la solución de todo no es que las marcas, mejor dicho, las marcas necesitan, las marcas, las instituciones, los gobiernos, los proyectos, necesitan generar engagement para que esto salga adelante. Y yo te diría algo, especialmente los gobiernos. Sí. Yo veo una desconexión global entre gobernado y gobernante. Veo una desconexión. Y tiene un poco que ver con ideas pues, un poco caducas de cómo comunicarte y ideas de cómo formar opinión, ya un poco caducas, que no se pueden resolver con las soluciones actuales. Y ahí quiero hablar un poco de inteligencia artificial. Regresando a la persona, al consumidor, a la población global. ¿Cómo cambia su realidad con la llegada de la inteligencia artificial? Porque platicamos tú y yo antes del arranque de esta ironía, ¿no? ChatGPT por un lado diciendo que vamos a llegar a AGI en los inteligencia artificial general o AGI en inglés. Vamos a llegar en los próximos 36 meses o 12 meses o 24 meses, depende a quién escuches. Pero por otro lado, su inversión está haciendo en publicidad. Entonces, regresando a mi punto, pues parecería ser que la publicidad seguirá presente, por lo menos en el futuro cercano dentro de eso. ¿Qué rol ves tú que tenga la inteligencia artificial? Y déjame cerrar con este argumento. Con Google y Facebook perdiendo una demanda en Estados Unidos en donde ya son responsables de la adicción que puedan generar sus redes. Y si algo genera la inteligencia artificial es mayor dependencia de ella. ¿Dónde queda la persona en esto? Sí, yo no sé si tengo la respuesta para eso. Es una buena pregunta. Y yo creo que es una pregunta que nos vamos a ir respondiendo y seguramente cambiando la respuesta a medida que pasa el tiempo. Lo que yo te puedo decir es que no hay ninguna duda, no digo ninguna genialidad porque la sabe todo el mundo. Esta inteligencia artificial que hoy en día tenemos y que cada vez nos asombra más, al final del día nos hace, a mí por lo menos me hace mejor. A ver, cuando yo era chico iba a la biblioteca a leer libros de texto. Y cuando estaba ahí, después apareció la máquina fotocopiadora que nos ayudó porque no teníamos que tomar apuntes, pero por lo menos avanzamos. Después vino Google y de alguna forma nos fuimos más a la biblioteca. Y hoy en día con ChatGPT ni siquiera tenemos que ser muy inteligentes, pues, porque de alguna forma potencia lo poco que podemos saber. Y es parte de la realidad, no vamos a dejar de usar eso. Eso no va a cambiar sustancialmente todo. Entonces, yo creo que cuando vos decías recién relacionado con las grandes empresas que compran agencias o se meten en tema de la agencia de publicidad, primero porque quieren manejar el end-to-end. O sea, quieren de alguna forma agarrar la última parte de la cola, que es lo que antes tenían las agencias que hacían básicamente, que tenían insight, que tenían información. Si yo tengo la empresa que hace información y tengo la empresa que produce el contenido para generar el marketing y hacer que la gente compra, estoy teniendo toda la cadena. Y lo que quieren hacer es quedarse con toda la cadena. Entonces, ¿qué hacen? Hacen las cosas más básicas. Compran una empresa que tiene 70 o 50, 80 años y creen que de alguna forma es un plugin, que juntan una cosa con la otra, explotan, al final del día, como tienen tan dulces y pueden comprar cosas, al final del día, de esa empresa que compran quedarán con el 30% o el 20%. O terminarán yéndose la separarán, harán un famoso spin-off dentro de un par de años y dirán que bueno, que van a atender los clientes, pero de otra manera. Yo creo que igual esas fusiones van a terminar cooperando para hacer el end-to-end. ¿Cómo termina ese cuento? No lo sé. Por ahora, las grandes incorporaciones que hubo no han sido tan exitosas. Tienen un problema de clash cultural importante, pero por sobre todas las cosas, tienen un problema de que muchas veces el mundo en que se están comprando, o lo que están comprando, tiene 70, 80 años donde ha cambiado muy poco. Entonces, al final del día es como, tú llegas a Google y dices, no, acá tienen comunicación interna y externa. A ver. ¿Cómo puede ser que Google tenga comunicación interna y externa, por decir una marca, ¿no? Entonces, es muy difícil cambiar. Muy difícil cambiar. A mí lo que me parece muy interesante, desde la óptica conceptual de tu parte que platicábamos antes de arrancar, es cómo una industria que se precia de ser innovadora y de cambiar constantemente, en realidad no cambia tanto. Lo dijiste tú. Sí. Yo no lo quise decir. Tú no lo quise. Ya lo dije yo para que quede grabado. Y sí, pero
Yo te argumentaría, Sergio, que eso también demuestra la permanencia del rol de la mercadotecnia. Lejos de verlo como algo malo, lo veo como parte de las piedras angulares. ¿Por qué? Porque la logística, si ves la logística, resuelve el mismo problema con diferentes tecnologías de diferentes maneras, pero sigue resolviendo el mismo problema. Las finanzas sucede lo mismo, la contabilidad sucede lo mismo, las operaciones sucede lo mismo. Cada una está persiguiendo estos grandes columnas de resolver. Y yo estoy convencido que el rol de la mercadotecnia y la comunicación, más allá del táctico, es tener sentado a alguien en tu mesa que piense diferente. Porque al tener a alguien que piense diferente te ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva y generar otras soluciones en las otras columnas. Te lo planteo algo diferente. Nosotros siempre nos quisimos diferenciar y el marketing se encargó de diferenciarnos, ¿no? De hacer o sea, tenemos que diferenciarnos de la competencia, es lo que yo escucho hace 45 años. Sí. ¿Okay? Pero hoy en día lo que nos enseñó la pandemia es que se sale de esos lugares con la colaboración. La mayoría de los startups, la mayoría de las empresas que hoy en día son exitosas, empiezan con procesos colaborativos. Cuando tú estás en Instagram y pones un posteo, te invita y te pregunta si querés un collab. ¿Ok? Entonces lo que yo planteo es que quizás hay que dejar de diferenciarse de los demás, que hay que buscar la forma de poder traccionar colaborando y que de este mundo o en este mercado hoy en día se sale con los demás, no se sale solo. Entonces, no digo que estoy planteando una arquitectura comunista en este tema, ni mucho menos. Lo que estoy planteando es que quizás, en lugar de ocuparse de diferenciarse, aprendamos de lo que pasó. La colaboración es muy importante. Por eso la vacuna salió en menos de 6 meses, cuando debería cualquier vacuna anterior se demoraba entre 15 y 18 años. ¿Por qué? Porque compartimos información. Nosotros no, los laboratorios compartieron información. ¿Y por qué? ¿Qué otra cosa más? Porque al final del día empezamos a cambiar la forma en que se desarrollaban los trials. En lugar de que sean primero un periodo de mujeres que tienen 35 o 45 años y se pasaban 6 meses analizando 6 meses con hombres de la misma edad, 6 meses con hombres de raza, de color, 35, 45, nos pasábamos 15 años. Y lo hicimos en 6 meses. ¿Y por qué lo hicimos en tan poco tiempo? Porque tuvimos la obligación de cambiar radicalmente. Por eso yo creo que la industria, como recién decías, del marketing, por supuesto que es realmente muy importante, pero hay que cambiar la esencia. Dejemos de alguna forma de solamente pensar que con la creatividad nos vamos a salvar. Y lo segundo, la creatividad es claramente importante, pero es en realidad un resultado secundario de este pensamiento. Fue 40 o 50 años el motor de venta. Perdón, el leitmotiv de lo que se hacía. Sí. Y hoy en día, disfrazado, decimos, bueno, no, es que la tecnología, hoy en día, tecnología, ¿no? Y data. Ahora, data y tecnología están en todas partes. Es más fácil comprar la data hoy en día que nunca. Entonces, ¿por qué en lugar, podemos usar todos esos insumos que hoy en día tenemos, que tenerlos no nos hace diferentes, producirlos, hay gente que las puede producir mejor que nosotros, ¿por qué no curamos? Porque, volviendo al tema de la inteligencia artificial, ¿por qué no nos vamos a terminar convirtiendo en los propios López Dóriga de este mundo? ¿Por qué? Porque vamos a editar, nuestra cabeza va a editar lo que la inteligencia artificial nos dice y vamos a ver si sirve o si no sirve. Ese concepto del editor en el mundo periodístico que desapareció, donde todo el mundo crea contenido, al final hay tanto contenido que nosotros necesitamos que alguien, de alguna forma, que somos nosotros, editemos eso para saber. Entonces vamos a empezar a usar mucho más nuestra cabeza en ese aspecto. Y hablo como persona, no como hombre de empresa. Entonces, yo argumentaría que específicamente en ese ejemplo, lejos de que nos enfrentáramos a una desaparición de ciertos roles, más bien esos roles se convirtieron en la norma para todos los consumidores, todas las personas. Total. El rol de el editor pasó de ser algo del periódico y de la revista a todos tenemos que ser editores. Por eso. No solamente editores, también todos tenemos que editar. Todo el mundo edita los videos, todo el mundo edita lo que sea, cambia la voz, hace lo que quiere. Y antes de inteligencia artificial, solamente con la tecnología. Todo el mundo editorializa. Claro. Inclusive cuando... me encanta que toques ese tema porque cuando yo veo a alguien posando para una foto en Instagram,
pienso, estás editorializando. Obvio. Estás haciendo un ejercicio de comunicación para comunicarle a tu público un mensaje o una idea de lo que esa vacación es. Totalmente. Y cuando veo a alguien decir, bueno, voy a poner todas mis fotos del 2025 para que vean lo que hice, o estoy rescatando una foto del 2023 porque me acordé, todo eso son ejercicios editoriales. Total. Entonces, lejos de que la inteligencia artificial y la tecnología no esté desapareciendo puestos, creo que lo está haciendo más homogéneos. Lo que sí creo, y me encantaría antes de que nos vayamos a tener tu opinión, lo que sí creo es una frase que me dijo alguien hace muchísimo tiempo que me ha seguido en mi vida, que es que tú le puedes robar a tus hijos todo lo que quieras menos sus problemas, porque sus problemas son los que los van a forjar. Y en este sentido y en el contexto de Somos Otros, creo que la llegada de la tecnología lo que está haciendo es robarle muchos problemas a la gente. Tú preguntas, te contesta. ¿Tú crees que esto lo que va a generar es una de dos cosas? O un consumidor o una población menos retada, por ende menos elevada, o un consumidor que ante la falta de los retos simples se enfoque en retos más grandes, más complejos. ¿Cuál crees tú que sucederá? La número 2. La número 2. Yo también soy de ese terreno. Fíjate que a mí me parece, primero, creo que lo que nos pasó en la pandemia, que fue muy fuerte, que nos dio dolor, que perdimos gente querida, que nos sacó de contexto, hoy en día nos da grandes enseñanzas. Y ese hoy en día Empower Actor, que es esa persona de la que hablas, que es un actor empoderado, tiene una capacidad y una resiliencia de no solamente aguantar, sino creativamente convertir su realidad en algo positivo para salir. Ese es un ejercicio diferente que hemos desarrollado los 8.000 millones de personas en el planeta, algunos más, otros menos, pero todo. La velocidad con que las cosas tenemos que tomar determinación, la adaptabilidad. Entonces, ¿qué es lo que me queda de todo este cuento? Hay una entrevista que hice que me dijo algo que me parece muy interesante. Me dijo, en la pandemia nos dimos cuenta que la vida no era el ensayo, que la vida era la función, que la vida era finita y que de alguna forma había nuevos desafíos. Cuando tú hablaste recién de problemas, hablo de desafíos. Hay nuevos desafíos que tenemos que enfrentar y gracias a un montón de armas que tenemos o herramientas que nos está dando la tecnología. Hoy la tecnología no es una herramienta. Hoy la tecnología es un compañero. Hoy, antes nosotros consultábamos algo. Hoy Waze decide dónde voy a ir. Hoy Netflix decide, o el algoritmo, decide lo que voy a ver. Están en una parte de nuestras vidas donde hoy en día confiamos en esos aparatos. ¿Por qué? Porque esos aparatos han sido coherentes. Si Waze 2 o 3 veces te manda por un camino equivocado, dice, no lo voy a mirar más. Te enojas con Waze y dice, no sirve esta cosa. El ser humano es una persona que tiene pocas pulgas, cambia rápido. El consumidor, es una persona que hoy en día es actor empoderado, no le vas a poder vender una cosa por otra. Entonces, yo creo que tenemos que darnos cuenta que todos somos distintos, que tenemos una serie de condiciones diferentes, que fuimos empujados por la tecnología los últimos 50 años y vamos a ir de alguna forma siendo empujados cada vez más. Ponerle el pecho no vale la pena, hacer lo mismo tiene poco sentido. Y poco valor. Y poco valor. Porque ¿por qué a veces las empresas terminan cambiándole el papel del baño, justamente las agencias, las empresas, porque han perdido el valor? Porque el valor que tenían, todo el valor que tenían era la creatividad, las empresas se llevaron a los creativos para trabajar in-house. Entonces, al final del día, muchas empresas terminan haciendo lo que la empresa no quiere hacer. Es decir, cortar la grama o el pasto del jardín. Limpiar los pisos de los baños. Y ha habido una degradación del valor importante que tuvo durante un tiempo determinado.
Entonces, creo que nosotros también tenemos que revalorizarnos. En lugar de estar todo el día diciendo por qué y buscando argumentos permanentemente cómo salir de este cuento, pero sin cambiar, mejor cambiar. Mejor acusar el recibo del cambio. Yo me la paso hablando con gente que tiene mucho tiempo en la industria y de alguna forma desafiándolos y todos están de acuerdo, pero nadie lo hace. No sé si nadie, poca gente lo hace, pero yo los entiendo porque tienen una empresa, tienen que seguir adelante, tienen que facturar, tienen que pagar salario, tienen que cumplir con las metas. No es fácil, o sea, estar en misa y en procesión. Steve Jobs hizo una cantidad de cosas. Cuando lo sacaron de Apple, se fue y empezó a desarrollar el proyecto por separado. Pero si hubiera tenido que desarrollar ese proyecto cuando estaba en Apple, no lo hubiera podido hacer. Porque es muy difícil hacer dos cosas. No nada más eso. O sea, Steve Jobs me parece que es una potencia. Yo no tengo nada que criticarle, obviamente, pero el proyecto de Next no es ni de chiste tan poderoso como el proyecto de Apple. Y bueno, sí, Pixar y las otras cosas que inició fue muy exitoso. Claramente era un visionario. Pero estoy de acuerdo contigo, las cosas en su debido contexto. Es muy fácil pedirle a una industria que cambie cuando realmente está ahí adentro. Yo creo que Steve Jobs ve la laptop Neo que sacó Apple hace 3-4 semanas y se avienta por una ventana. O sea, una laptop de $600, impensable para él. Pero, por otro lado, el consumidor feliz, ¿no? Sí. Por eso creo que hoy en día cambiar es muy difícil. Tuvimos un evento muy importante en la pandemia, un evento global. Nos cambió, nos marcó cosas y de alguna forma viene, llevándole al actor empoderado cada vez más poder. Si pensamos que es ese pobre animalito que tiene cara de yo no fui y yo lo voy a capturar con un meme, con un GIF, con un videíto en Instagram o en Facebook, puede ser. Pero yo no creo que sea la fórmula. No, estoy de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Creo que la sobresimplificación táctica de la comunicación entrega resultados de muy baja calidad y de poca duración a largo plazo. Hay otros elementos, mejor dicho, hay otras cosas que son realmente importantes en el mundo de la empresa donde la comunicación tiene valor. Por ejemplo, mira mi caso, yo era periodista. Y trabajé en el periodismo. Primero, fui una persona que siempre hice lo que no sé hacer. Yo tengo un ADN que no me interesa ver la mitad del vaso lleno. O sea, yo siempre miro la mitad del vaso vacío. Si soy insufrible, mucha de la gente que trabaja conmigo no la pasa tan bien, porque me gusta permanentemente, no la perfección, pero la innovación. Y eso lo vengo desde cuando era chico. En el periodismo, de alguna forma, yo sentí que era lo que yo podía hacer para conectarme con la sociedad y utilizaba los medios de comunicación para de alguna forma hacer el rol, o que yo creía el rol que Dios me había traído en esta vida. Después decidí que había otro lugar donde hacerlo, donde la comunicación desde el lado de afuera también podía ayudar para poder participar en este contexto. Y hoy fui a televisión, a la mañana fui a Televisa y estuve de alguna forma con mis ex colegas. Y me siento muy orgulloso de haber dado un paso al costado, de haber cambiado, de haber tratado de ayudar desde afuera a la comunicación. ¿Y por qué te cuento esto? Porque en las empresas hoy en día hay desafíos que tienen las empresas que muy pocas veces las empresas de afuera o las agencias pueden darse cuenta cuáles son los dolores que tienen, o mejor dicho, algunos lo saben, pero no saben cómo aproximarle a ese dolor. Por ejemplo, hoy en día hay un tema de transformación cultural donde la comunicación es tremendamente importante, donde nadie se ocupa y donde le parece poca cosa, porque es más divertido hacer el comercial para Ford o para cualquier empresa, más divertido, más interesante que ocuparse de la transformación cultural de una empresa, que empieza desde adentro hacia afuera. O sea, Nubank es un banco que no tiene una sucursal. Cuando entrevisté a David Vélez en el libro, justamente es lo que él decía, la inteligencia de alguna manera hoy es manejar la incertidumbre. Entonces, en lugar de tener la soberbia de decir esto es lo que va, te presento la campaña, firma acá, es como paso a una metodología más colaborativa donde entiendo lo que la otra gente necesita. No me quedo hablando del brief, no doy un máster del brief como dimos durante muchísimo tiempo. O sea, generar ese brief dentro de un espacio colaborativo y generar una solución a través de otras cosas. Otro mito. No, es que tu caso es diferente. Y no es verdad. El 70%, 60% de los casos son parecidos.
Entonces, ¿por qué de alguna forma lo que hicimos en New Link es de alguna forma mapear los dolores recurrentes que tienen los clientes y desarrollar programas o tratamientos, como en la medicina? Si yo necesito algo, por ejemplo, Weight Watcher, a mí me encanta Weight Watcher, ¿no? Dice, si tú quieres adelgazar 13 libras en 5 semanas, este es el tratamiento. Ok, tiene talento, tiene gente que te hace el brainwash los lunes diciendo no comiste lo que tenías que comer y te hacen todo el circo, que me parece genial. Después, talento, más herramientas, tenés aplicaciones. Aparte de aplicaciones, tenés las cajitas que controlan la cantidad de calorías y tenés un proceso. Entonces, ese tratamiento termina en algo. Nosotros en New Link dijimos, bueno, cambiamos la forma de pensar, generamos una forma de planear colaborativa, y después desarrollamos programas en 3 áreas, en reputación, en marca y en cultura. Y esos 3 programas deberían resolver los problemas o los dolores que traen los clientes. Entonces, O la gran mayoría. Entonces, esa evolución de esto saca de la zona de confort a alguien, no, pero yo soy el creativo, nosotros tenemos una forma diferente de operar, y sí, es mover el status quo, pero con todos estos cambios que han pasado, hacer lo mismo o un poquitito disfrazado, pero en esencia es lo mismo, la esencia, después de tanto tiempo, no me parece muy inteligente. No me parece que cada vez más la industria va a ir perdiendo mayor y mayor valor. Y no es un tema de marketing, es motivo de la respuesta que tenemos a los dolores nuevos del mundo de hoy. Sí, la relación que tenemos con los clientes. Y lo que hacemos es emparchamos la llanta, emparchamos la rueda, le vamos poniendo acá. Entonces, bueno, ahora no son producciones de 35 milímetros y tan caras, pero tenemos producciones de YouTube que son muy buenas y demás. Entonces, es como que emparchamos la rueda, pero no cambiamos la esencia. Digo, igual, esta no es la fórmula definitiva ni la maravillosa. Yo creo que en este mundo de tanto cambio hace falta innovar. Y la innovación en la agencia no pasa solamente por la creatividad. La creatividad es un buen vehículo. La data, gran vehículo. La tecnología, gran vehículo. Entonces, armemos un modelo donde la gente pueda recibir tratamientos y no solamente algunas cosas esporádicas, grandes cosas que son, no sé, espejitos de colores. Pues yo te agradezco mucho que hayas venido y que hayas compartido esa visión, Sergio, porque hace falta de repente ser disruptivo y ver la comunicación de otra forma, y también hace falta tener el valor de escribir un libro, porque ahí ya queda en blanco y negro, no te puedes salvar. Te felicito bien por escribir Somos Otros. Felicidades por el lanzamiento el día de ayer, publicado por Editorial Conecta. Penguin Random House, Conecta. Sí, es de ellos el sello de Penguin, pero muy bien, te felicito, Sergio. Muy bien hecho. Gracias. Súper bien. Para los que no lo tienen, yo ya lo tengo, cómprenlo en su librería más cercana. En Amazon, por supuesto, también lo pueden comprar. Y bien hecho. Te felicito. Gracias, muchas gracias. Gracias por permitir este espacio y nada, de generar un poco la provocación. Claro, es que tener estas conversaciones, es increíble que se nos fue 1 hora platicando, pero daba para que platicáramos de 1000 cosas. Por favor, regresa pronto, cómprenlo, te felicito, bien hecho tu segundo libro. Sí espero el tercero, aunque digas que no, pero así pasa, llegará el tercero, ya verás. Ojalá, pero por ahora voy a descansar un ratito. Fueron 4 años de mucho trabajo y como, a ver, no es el full time job mío, entonces tenía que trabajar, tenía que facturar, tenía que cobrar, hacer todo lo que tenemos que hacer. Pues sí, así pasa. Pues Sergio Roitberg, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por estar en el podcast de Mercados.0. Nos vemos la próxima semana. Que les vaya súper bien. Recuerden, denle like, suscríbanse, nos ayuda muchísimo. Cuídense.